Muy buenos días. A nombre de la Facultad de Administración y Economía y del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, les doy la más cordial bienvenida al seminario del ciclo Empresa, Gobierno y Sociedad, Desafíos para el Desarrollo Productivo en Chile. A continuación, quiero dejar con ustedes al director de OSEC, el profesor Juan Bravo, que les dirigirá unas palabras. Muy buenos días. Como director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, quiero darles la más cordial bienvenida y agradecer a todos quienes nos acompañan hoy en el último seminario del ciclo Empresa, Gobierno y Sociedad de este año 2024. La actividad de hoy se titula Desafíos para el Desarrollo Productivo de Chile. Quiero agradecer al profesor Andrés Saller por su colaboración, que fue fundamental para la realización de este seminario, y por supuesto a nuestro expositor del día de hoy, José Miguel Benavente. José Miguel Benavente es actualmente el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, tras su designación por parte del presidente Gabriel Boric. Antes de este cargo, se desempeñaba como especialista líder principal de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, división de la cual fue su jefe mientras estaba radicado en Washington, D.C. José Miguel Benavente fue profesor titular de la Escuela de Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez y fue durante más de una década académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Sus temas de trabajo profesional, investigación y enseñanza incluyen ámbitos del desarrollo económico, innovación, productividad, I+D, pymes, emprendimiento y economía de las artes y la cultura, entre otros. Es autor y coautor de un centenar de artículos y libros sobre estas temáticas. Ha sido columnista de importantes medios de comunicación, editor de una revista científica indexada, consultor de organismos internacionales y por 10 años consejero y vicepresidente del Consejo Nacional de Innovación de Chile. José Miguel Benavente es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Economía de la Universidad de Chile y posee los grados de magíster y doctor en Economía por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Nuestro invitado de hoy es experto en temas de ciencia, innovación y emprendimiento, que son ingredientes esenciales para el tema que nos aboca en este seminario, que es el desarrollo productivo de Chile. Junto a él queremos explorar el rol de Corfo en este objetivo y profundizar en las políticas públicas que se están implementando en esta materia. Asimismo, conocer su visión respecto a las oportunidades y desafíos que surgen debido a fenómenos como la digitalización y la transición hacia una economía medioambientalmente sostenible. La actividad de hoy comenzará con una exposición de José Miguel Benavente para luego realizar un panel de conversación con el profesor Andrés Saller y finalizar con algunas preguntas del público. Sin más preámbulos, entonces, iniciemos nuestro seminario y quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestro expositor. ¿Cuál de todos me puedo? El que tú quieras. Ahí. Ok, claro. Súper. Bueno, buenos días. Buenas tardes, ¿no? Buenos días, todavía. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Andrés también, y a todos los profesores y alumnos de la universidad. Me imagino que aquí hay no solamente de una escuela, sino de varias. Es realmente un honor estar acá para cerrar este ciclo de charlas, como decía Juan. Y para conversarles un poco de dos temas en paralelo. Uno, justamente el título de la presentación, que tiene que ver con el tema de desarrollo productivo de Chile. Y otro, el rol de la Corfo en este proceso. No solamente en esta administración, sino desde el punto de vista histórico, porque me imagino, y Andrés ya algo me había anticipado, ya que a veces la Corfo no es tan conocida en la generación más joven, pero la de mis padres, por ejemplo, y la de los abuelos, sí, pues, y es muy conocida y tiene una tradición de apoyo al desarrollo productivo de Chile. Entonces, contarles en paralelo de lo que estamos haciendo en la Corfo ahora, sin entrar en los detalles, obviamente, pero sí algunas cosas que pueden ser y que probablemente ustedes han escuchado, por ejemplo, palabras clave: Estrategia Nacional del Litio,
somos los autores intelectuales de estrategia de hidrógeno verde, tema de descentralización. Recientemente, hace una semana, Startup Labs, Startup Campus, el tema de promoción de emprendimiento, Startup Chile, que quizás lo han escuchado alguna parte. Todo eso son distintos instrumentos y programas que tiene la Corfo, que ha tenido históricamente para la promoción del desarrollo productivo. Bien, la idea es una presentación más o menos de una media hora y después, como decía Juan, un poco conversar con Andrés y también algunas preguntas que ustedes tengan de interés. Como ustedes escucharon, un poco vergonzosamente para mí, yo vengo del mundo académico, fui profe de toda mi vida, me dediqué a investigar sobre temas justamente de la innovación, emprendimiento, desarrollo productivo. Tuve la oportunidad de escribir un par de libros capítulos de libros sobre la Corfo, ella misma, ¿no? Cómo fue desarrollada. Así que realmente un privilegio en esta oportunidad de trabajar en una institución a la cual uno estudió antes con lujo de detalle. Y creo que eso es tremendamente importante y los motivo también a ustedes que alguna parte de su track de vida. El servicio público realmente es un lugar maravilloso donde trabajar y es bueno interiorizarse en instituciones previamente de las cuales uno aspira a participar. Un poco de contexto histórico que quizás es importante notar. Este año es el 85º aniversario de la Corfo. La Corfo fue creada el 29 de abril de 1939 como consecuencia del gran terremoto del 39. Una de las personas visionarias fue Pedro Aguirre Cerda, que era presidente en ese momento de Chile. Se creó 3 años antes el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía tenía varios nombres, se llama Ministerio de Economía de Fomento y Reconstrucción. Justamente tenía que ver con la reconstrucción de Chile, el segundo terremoto más grande que ha tenido la historia de Chile, porque el más grande fue el 60 después, ¿no? Y principalmente lo que hacía la Corfo era lo que se llamó la industrialización de Chile. Y esto es bien importante porque de alguna manera en algunas dimensiones estamos retomando algo de ese rol en esta administración. Por ejemplo, se crearon la mayoría de las empresas que existen en Chile fueron creadas por la Corfo. Nómbreme cualquier empresa más o menos grande de Chile hoy día y les puedo decir con probabilidad uno que fue creada por la Corfo. Digamos, Latam, compañía Entel, todos los puertos, Copec también. La Corfo creó la mayoría de las empresas públicas que fueron privatizadas después, algunas de ellas. De hecho, más del 50% de las empresas que hoy día se transan en la bolsa, que representan más del 60 o 70% del valor, fueron creadas por la Corfo. Por ejemplo, la empresa que tiene mayor valoración bursátil en este momento en la bolsa, que es Sokimich, perdón, SQM, era Sokimich, y Sokimich fue creada por la Corfo. El metro, la Corfo es dueña del metro, de todos los trenes, del correo. O sea, es una institución realmente increíble en la historia del desarrollo industrial de Chile. De hecho, con algunos amigos conversamos con respecto a la Corfo, literalmente creó el sector privado en Chile. En el periodo 85. O sea, ese es el tonelaje que tiene la Corfo y ha hecho otras cosas que realmente son bastante, no sé si curiosas, pero interesantes. Muchos de ustedes, no sé si son de regiones, por ejemplo, todos los grandes hoteles que existen en Chile, los antiguos, todos son creados por la Corfo. El de Azaba, el Topagasta, el Hotel Portillo, el Hotel de Pucón, el de Puerto Vara, por nombrar algunos, se llama ONSA, ¿no? Entonces tiene un ámbito que fue desarrollando, por ejemplo, el sector del turismo. Hizo también muchos experimentos, por ejemplo, la Corfo es hasta el día de hoy dueña del Salar de Atacama. Por lo tanto, hoy día en el tema del litio, el litio es un material no concesible, por lo tanto es de todos los chilenos. Y la tenemos arrendada a 2 empresas, una de ellas Albemarle, que es norteamericana, y otra SQM, ex Sokimich, que era la Corfo, explotando el litio en favor de todos nosotros, y nosotros cobramos un arriendo alto, pagan 40% de las ventas. De las ventas, no de las ventas. Y que van a la Corfo, y de la Corfo obviamente se ven al Tesoro Público para ver temas de presupuesto. Todo lo que quiero decir de alguna manera es que la Corfo ha sido como muy relevante históricamente. Otra cosa, contexto histórico, que también es importante, bueno, más viejos se acordarán, una gran institución que tiene Chile todavía, pero tenía muy fuerte, era el Instituto Nacional, el tema de educación pública, ¿no? El científico, o sea, todos los que están, los muchachos, pero el colegio de hombres, creo que todavía siguen
todo el científico del Instituto Nacional, con 18 años, se iba a Bochesta, a estudiar ingeniería a la Chile. Compañero alguno, toda la generación completa. Y toda la generación completa, una vez terminada Bochesta, se iba a la Corfo a trabajar. Y desde la Corfo se iban a crear o a administrar las empresas públicas, como Endesa, LAN, en ese tiempo que se llamaba de otra manera, en fin. Entonces hubo una gran influencia, de alguna manera, también de formación de competencia y capital humano, muy importante en ese proceso. Cosa que dura hasta el día de hoy, bien relevante. Entonces, la Corfo de alguna manera es una institución histórica tremendamente importante en el desarrollo de Chile y sobre todo las generaciones más viejas tienen metido el Corfo dentro del corazón como un elemento fundamental. O sea, no sé, el cine, Chile Films, Televisión Nacional, o sea, póngame en el sector que le pongan, de alguna manera siempre la Corfo ha tenido algo en el desarrollo de esos sectores. Incluso instituciones, ¿no es cierto?, de la Corfo que han salido. Algunos que conocen, por ejemplo, Cercotec, una institución que apoya a las micro y pequeñas empresas, que era de la Corfo. Estamos creando y nos voy a montar un banco, el primer banco de desarrollo de Chile. Chile no tiene un banco de desarrollo, lo estamos creando como spin-off de la Corfo en este momento. Lo que quiero mencionar es que es una institución tremendamente maravillosa, en la cual estoy tomando la posta de, obviamente, vicepresidentes que han estado antes en el fondo, y la idea es que siga esto a través del tiempo. Y lo que me quiero concentrar un poco es cómo estamos viendo el tema del desarrollo productivo de Chile y el rol de la Corfo en el mismo proceso en la presentación del CIE. Entonces, hoy, obviamente, el contexto de lo que era hace 85 años, 70 años atrás, 30 años, es completamente distinto. Y estamos en un contexto muy complicado desde el punto de vista mundial. Tenemos una crisis climática del cielo, tremendamente importante, en los cuales los países están tomando esto no solamente como una oportunidad, o sea, un desafío para desarrollar soluciones, para atender los impactos que tiene la crisis climática, pero esto también es una oportunidad. Con Andrés, mejor que nadie lo sabe, no hay país en el mundo que no se haya desarrollado en base a crisis. Todos los países lo han hecho principalmente en situaciones de crisis, particularmente aquellos que son basados en recursos naturales. Por ejemplo, el caso de Australia, el caso de Finlandia, ¿no es cierto?, el caso de Corea. Todos esos son países que tuvieron grandes crisis económicas o crisis de otro tipo que fueron una oportunidad para desarrollar soluciones nuevas basadas en innovación y emprendimiento. ¿Okay? Y ahora estamos viendo una crisis mundial, en el fondo, que tiene que ver, la triple crisis, ¿no?, pero que tiene que ver con los temas del cambio climático. Y esto es obviamente una oportunidad donde Chile tiene, efectivamente, realmente un gran desafío, porque realmente estamos en el mundo geopolítico actual, entre la discusión del bloque de China con Estados Unidos y con Europa continental, estamos en el medio de esa discusión, que tenemos muchos de los materiales estratégicos justamente en el proceso de descarbonización, que son cobre, litio e hidrocarburos, principalmente. Y producimos los tres, y somos en los tres potencialmente el primer productor del mundo. Ya lo somos en dos, y el tercero potencialmente lo podemos hacer. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos en una situación de crisis mundial bien importante, en la cual tenemos la posibilidad de incorporar conocimiento a través de la innovación, del emprendimiento, el desarrollo industrial, de una palabra que tuvo un poquito media edad, o vetada, literalmente, y ahora la estamos retomando. Lo que hacemos entonces en este contexto es, necesitamos una mirada de un nuevo modelo de desarrollo. ¿Y qué quiero explicar esto del nuevo modelo de desarrollo? La estrategia de desarrollo de Chile durante los últimos 35 o 40 años se basó principalmente en tener una macroeconomía ordenada, en la cual el Banco Central juega un rol muy importante, lo cual es fundamental, y tener un Ministerio de Hacienda fuerte para tener, de alguna manera, las arcas ordenadas, el gasto público a la lenta raya, haciendo inversiones principalmente en infraestructura. Junto con ello, una política comercial muy fuerte, muy activa, abrir la economía principalmente para poder, como somos un país pequeño, de recursos naturales y lejos de los mercados internacionales, pero la ventaja comparativa de nuestros recursos naturales es exportar. Y eso fue con crecimiento. Y crecimos muy bien durante muchos años, 30 años literalmente. Pero en los últimos 10 años se nos trancó la mano, por decirlo de una buena manera. Y lo que todos los economistas que alguna vez estudiamos era más o menos obvio que esto iba a pasar porque el mismo modelo de desarrollo y de crecimiento no podía ser el mismo de los últimos 30 años. Por ejemplo, porque uno no puede abrir más a la economía de lo que la tenemos abierta. Somos el país que tiene más acuerdos de libre comercio del mundo. Por lo tanto, ya no puedes bajar más los aranceles. ¿Okay? Ya no puedes, de alguna manera, de que por mucho que tu Banco Central tenga la inflación a raya, hubo una excepción en los años anteriores, justamente por el control de la pandemia, que le pasó a todo el mundo. Pero eso no es condición suficiente, es condición necesaria. Por lo tanto, la política de desarrollo de Chile pasó mucho por, en términos institucionales, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Y cuando uno mira la experiencia de otros países
como Corea, como Finlandia, como Australia, etcétera, parecido a nosotros, el desarrollo productivo pasó por los ministerios de producción, pasó por los ministerios de economía. Nosotros no tenemos ministerio de producción en Chile, por ejemplo. ¿Okay? Y que tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos y nuevos procesos, o la mejora de procesos productivos, en el fondo que diversifiquen nuestra cadena productiva, que nos den más posibilidad de exportar cosas nuevas que son más intensivas en conocimiento. Y esa es la transición que estamos viviendo ahora en Chile. Una transición difícil, en el fondo, porque además tenemos un tema geopolítico en el medio, porque ahora en vez de abrirse más las economías en el mundo, se están cerrando. Entonces nos hace más difícil este proceso. Por lo tanto, entonces, la idea es un nuevo modelo de desarrollo, pero que tiene que tener algunas características que son propias de Chile. La primera, tenemos un problema de inequidad terrible. Una inequidad no solamente desde el punto de vista de ingresos, sino tenemos una inequidad territorial. O sea, la diferencia, las brechas en términos de desarrollo territorial entre algunas regiones de Chile con respecto a la otra se ha ido agrandando en vez de irse cerrando. Tenemos inequidades, por ejemplo, desde el punto de vista de género. Y esto no es, un panfleteo, sino en el fondo es, y con varios colegas hemos trabajado previamente, el desperdicio desde el punto de vista de eficiencia económica, el no hacer mayor balance de género en muchas cosas que hacemos. Por ejemplo, está demostrado que los grupos científicos tecnológicos que trabajan en proyectos de investigación cuando el balance de género les va mejor que cuando son liderados solamente por hombres. Está demostrado de que en algunos sectores productivos, aquellas empresas que son lideradas por mujeres, les va mejor que las lideradas por hombres. Está demostrado una cosa bien interesante que poca gente sabe. En los emprendedores les preguntamos a los hombres y a las mujeres, dueños de la empresa, ¿qué hacen por las lucas que ganan? Y lo cierto con los hombres, pues nosotros nos gastamos las lucas en auto y en tele. Y las mujeres las invierten en computadores y en cosas para la educación. Eso tiene, los economistas hablamos, externalidades positivas. ¿Okay? Entonces, el tema de género, que es también un tema, ¿no es cierto?, de diferencias, de brecha, es importante, no solamente por los temas de justicia, sino por los temas de un buen uso de los recursos económicos, tanto públicos como privados. Y la tercera dimensión tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Okay? Hoy día, el tema de, justamente como consecuencia de la crisis climática, necesitamos incorporar los temas sostenibles. Ahora, para la gente más joven como ustedes, para ustedes esto es obvio. Para la gente de nuestra generación no tenía nada de obvio. Realmente nunca preguntamos por las externalidades negativas de contaminación asociadas a la minería, por ejemplo, o a otros procesos productivos como la acuicultura. Y hoy día, de alguna manera, empieza a tomar fuerza esto. Y de nuevo, no solamente por un tema de conservación, sino efectivamente porque ya los mercados están empezando a penalizar a aquellos que producen, en el fondo, con un trazado de agua más alto, con un trazado de CO2 más alto, y empiezan a haber impuestos verdes que castigan un poco a aquellos que producen contaminando con carbón. ¿No ven? Por eso la tercera dimensión de sostenibilidad, particularmente el punto de vista medioambiental, es fundamental. Entonces, de alguna manera, estos son parte de los desafíos que tenemos en el fondo para enfrentarlo, y tenemos realmente una gran oportunidad como Chile para hacer la diferencia, no solamente en nuestra economía, sino que como somos pequeños, también ofrecer un conjunto de soluciones para el resto del mundo. La pregunta es, ¿cómo avanzar? En Chile, y esto también un poco histórico, hubo una larga discusión, partiendo como los principios de los 80, de que en general el Estado no debería participar activamente en el desarrollo productivo, que es el motivo un poco de esta presentación. Lo que ya tradicionalmente se llama la política industrial, que era mal vista porque había prácticas de la política industrial vieja que habían sido un poco perniciosas, lo que es cierto, en algunos países. Esto significa proteccionismo tras de aranceles, que el Estado seleccionara ciertos sectores para empujarlos con subsidios públicos, en fin. ¿Okay? Y por lo tanto, de una esquina nos pasamos a la otra esquina en Chile, adoptamos un modelo en el cual el Estado precisamente cumplía un rol subsidiario, en el cual daba las reglas de juego en la cancha y que el mundo privado hiciera más o menos en función de sus intereses. Y eso tiene un límite. Un límite en el cual aprovechamos mucho, mejoró la productividad, crecimos mucho, pero tiene un límite. ¿Okay? Nosotros en esta administración creemos que no es ni una esquina ni la otra, sino una cosa relativamente intermedia. Y la forma en que nosotros lo estructuramos es de la siguiente forma. La administración anterior, no sé si queréis queriendo, pero ya está dentro de la ley de Chile. Chile tiene un compromiso para el 2050 de descarbonizarlo. ¿Okay? Nos tenemos que descarbonizar el 2050 y está por ley. Esto significa que no solamente los ministerios, cada uno tiene que hacer un aporte, sino también el sector privado tiene que hacer aportes para que seamos carbono neutral para el 2050. El 2050 nos falta mucho tiempo. Y cuando uno mira qué es lo que hay que para descarbonizar, porque eso es bien importante, más o menos la mitad de la historia depende de lo que ocurre en el sector forestal en Chile. Es captura del CO2. ¿Okay?
Y esto no significa plantar más árboles para capturarlos, sino, por ejemplo, hacer un switching entre hacer celulosa que libera CO2 y hacer construcción en madera que conserva el CO2. ¿Me siguen? Y construcción en madera no son estas cosas. Estamos hablando de edificios de 20 pisos hechos de madera. Cosas que todavía el diseño no está. En un país cívico. ¿Vale? Por ejemplo, todas las construcciones que tienen que venir de viviendas sociales en madera, podría ser una oportunidad. Todo lo que se llama construcción industrial. Entonces, segundo, la otro 30% va a depender del cambio de la matriz energética. Entonces, ahí uno entiende el litio y uno entiende el hidrógeno verde. ¿Vale? Y más o menos un 15% depende de eficiencia energética, que es sectores tradicionales como la minería, como la agroindustria, que tienen que hacer el switching, ¿no es cierto?, entre energéticos basados en fósiles a energéticos basados en fuentes verdes. ¿Okay? Donde Chile tiene la mayor radiación solar del mundo, en el norte, y tiene el mayor factor de planta del mundo. Es un factor de planta eólico, que es decir, 70% del tiempo hay viento al mar. Por lo tanto, para los que se acuerdan de economía de ventaja comparativa, nosotros tenemos la mejor ventaja comparativa del mundo en la producción de energías verdes del mundo. Costo marginal de reducción. ¿Okay? Entonces, todo lo que estoy diciendo, de alguna manera cuando paso esta idea del sector forestal, el sector de hidrógeno verde, el sector del litio y otros derivados, todos estos sectores son funcionales a la misión de descarbonizarlo. ¿Me siguen? Entonces, nosotros lo que tenemos como una propuesta es que de alguna manera tenemos que orientar nuestro esfuerzo no para elegir un sector o una tecnología, sino de alguna manera elegir la misión y el desafío. Y ya la elegimos, que es descarbonizar el 2050. Y entonces, desde el punto de vista productivo, tenemos que desarrollar todas las cosas para que esto consiga. No es exclusivamente en esto, pero las cosas sobre todo nuevas, como hidrógeno verde es una cosa nueva, que es el 30% de la historia, tenemos que empujarla para poder desarrollar. Y esto fue una cosa que se hizo durante la administración anterior y que esta administración tomó tal cual. La estrategia de hidrógeno verde es la misma de la administración anterior que esta, porque es una cosa de largo aliento. Lo que quiero de alguna manera decir con esto es que hemos tomado un foco, en el fondo, un enfoque que tiene que ver con que queremos lograr la idea de descarbonización, que para hacer eso desde el punto de vista productivo tenemos que hacer un conjunto de cosas que algunas estamos haciendo y otras no. Y lo mejor de todo es que tenemos ventajas comparativas en muchas de ellas para poder desarrollarlas, que se pueden transformar algunas de ellas en ventajas competitivas. Que vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ese es como el contexto de donde estamos buscando esta administración en base a lo que se venía haciendo antes y pensamos que en el fondo le da consistencia en el futuro para seguir. La gracia que tiene esto es cuando uno pone el tema de la descarbonización al medio de la discusión, principalmente uno está poniendo al ciudadano al medio. Porque quien al final se beneficia del tema de descarbonización es las personas que viven en lugares que son no contaminados, que no tienen los problemas negativos asociados a ciertos temas climáticos, etc. Esta es la idea. Entonces, ese es el beneficiario del cual uno está finalmente viendo. Y lo otro que es bien importante es que es en una situación de crisis. O sea, hay que hacerlo esto, si no, literalmente no morimos. Por ponerlo bien en contraste, ¿no? Para poner, por ejemplo, un análogo. Todo el desarrollo de los autos eléctricos en China no fue hecho por China para tratar de dominar el mercado de los autos eléctricos en el mundo. China desarrolló su sector de autos eléctricos para principalmente descontaminar las grandes ciudades de China. Eso fue. Como dicen en inglés, y happens to be, además que lo hicieron re bien y terminaron generando un sector tan importante que hoy día exportan autos eléctricos. Pero la política pública de China para el desarrollo de los autos eléctricos fue para descontaminar sus ciudades. Exactamente lo mismo que estamos pensando nosotros. Ellos son mucho más grandes, tienen tecnología, se invirtieron mucho, el Estado participó activamente de esto, China es conocido por eso, y organizó también el sector privado para enfocar esta dirección. Igual como hizo Corea hace 30 años atrás. ¿Okay? Por lo tanto, esta idea de tener como una misión a donde apuntar, y esto fíjense que no tiene, como consecuencia de esto vamos a crecer, como consecuencia de esto vamos a generar empleos, como consecuencia de esto vamos a generar inversión. Entonces lo estamos poniendo exactamente al revés de que efectivamente teníamos puesto de la meta nuestra es crecer al 4%. Nosotros pensamos que no es la forma o la idea de ponerlo. La meta nuestra es capitalizarla y generar todas las inversiones necesarias para lograrlo. Para eso hay que crecer, obviamente. ¿Cómo lo estamos haciendo en la Corfo para que esto tenga todo sentido? ¿No? Y no solamente en la Corfo, sino también en una relación con el Ministerio de Economía y otros ministerios como el Medio Ambiente, que es clave en esto, el Ministerio de Minería, que es clave en esto, y el Ministerio de Energía, que obviamente es clave en esto.
Lo primero es, para esto se necesitan lucas. Y si bien de alguna manera hemos venido apoyando a través de distintos instrumentos, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una empresa nueva, en el fondo pueden postular con capitalistas de riesgo, lo pueden financiar, con los bancos que no financian esto. Pero tenemos un gap en términos de financiamiento, sobre todo de emprendimientos tempranos en Chile. Y tenemos falta de competencia por el lado de la oferta de financiamiento. Por ejemplo, si ustedes fueron y quizás lo son algunos de ustedes, quieren desarrollar un emprendimiento también en la universidad, probablemente los que ustedes después tengan una idea que la van desarrollando, van a ir a tocar la puerta de aquellos que potencialmente los pueden financiar. En el mundo de desarrollo pasa exactamente lo mismo. La gente que financia va a tocar la puerta de aquellos que tienen la idea. Nuestro diagnóstico es que hay un problema de oferta de financiamiento temprano para ideas buenas que hay muchas en Chile. Los chilenos en general son súper talentosos y creativos para generar ideas, que algunas de ellas técnicamente son viables y además comercialmente viables, de cumplir las dos condiciones para que vuelen. Pero que hay problemas de financiamiento temprano. Esa es una brecha. ¿Okay? Por ejemplo, también hay otro elemento bien importante de falta de financiamiento para proyectos de innovación grandes. Por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar una nueva tecnología en minería, hoy día los bancos no les prestan dinero para eso y necesitan de alguna manera 10 millones de dólares para crédito a largo plazo. Esas instituciones existen, ¿no? Sí, no existen. Por eso se está creando un Banco Nacional de Desarrollo proyectualista en el Congreso para justamente financiar parte de eso. Es parte de los temas que estamos viendo este. Segundo, emprendimiento e innovación. La Corfo ha empujado toda la agenda de emprendimiento e innovación por el lado real, no por el lado financiero. Programas como Startup Chile, que probablemente ustedes han escuchado, el programa de la Corfo 2010 fue hecho en el gobierno del presidente Piñera 1. ¿Okay? Y obviamente ha ido modificándose a través del tiempo, pero el programa es el mismo. Esto le da continuidad a través del tiempo a un programa que ha sido exitoso. Es la aceleradora pública más grande del mundo. Y en términos de marca, valen miles de dólares la marca Startup Chile, porque posicionó a Chile en los temas de fomento del emprendimiento en el mundo. Y eso hay que aprovecharlo. Somos considerados dentro de Latinoamérica, al menos, como uno de los hubs importantes de emprendimiento. Y la idea es seguir empujándonos, pero obviamente, una de las cosas que les decía, hay disparidades territoriales. Y por lo tanto, se necesita entonces empujar esto no solamente en Santiago, donde está Startup Chile, sino también empujarlo también en las regiones. Hoy día, en este año, por primera vez tenemos una aceleradora y una incubadora de negocio en todas las regiones de Chile. Por lo tanto, pueden acudir a sus propias regiones en el fondo para sacar los proyectos y además la evaluación de esos proyectos se hace en la región, no pasa a nivel nacional. Otro tema bien importante en esta dimensión es Startup Chile y todo por la forma de financiamiento termina. Si ustedes ven las empresas que pasaron Startup Chile, incluso las de unicornio, todas están basadas en algoritmos, en TIC. Y una característica que tienen es que son intensivas en computadores y en el talento humano de las personas para desarrollar el algoritmo. Pero quedan fuera todos los tipos de emprendimiento que utilizan equipos y laboratorios, por ejemplo, como los biotecnología. No hay un mecanismo de financiamiento para proyectos, por ejemplo, que necesiten mucho laboratorio. Eso se llama emprendimiento de base científica y tecnológica. Por lo tanto, se necesita complementar esto con lo que se llaman los Start Labs, ¿no es cierto? O Startup Campus. Acabamos de lanzar uno ahora que se va a construir en Santiago, un Startup Campus, donde el emprendimiento de base científica y tecnológica pueden desarrollar porque no hay laboratorios ahí. No es que no haya laboratorios en Chile, pero lo que pasa es que en la universidad se utilizan para otra cosa, para hacer investigación, lo cual está bien. Pero no hay laboratorios orientados para el emprendimiento. Ese es otro ámbito en el cual hay que seguir empujando para no solamente apoyar el emprendimiento más orientado en base a algoritmos, y tenemos muchos. Notco, por ejemplo, la gracia de Notco es que tiene un algoritmo que está detrás, que hace, ¿no es cierto?, ustedes por inteligencia artificial hacen matching entre las cosas del mundo animal con el mundo vegetal para producir estas soluciones en base vegetal que hace una mímica, ¿no es cierto?, del mundo animal. El not milk, ¿no es cierto?, el not mine, etc., ¿no? Pero es un algoritmo, precisamente es un modelo matemático. ¿Okay? Pero, por ejemplo, en desarrollo de biotecnología, soluciones para la industria de salmones, ¿no es cierto?, cosas que se pueden usar en la minería, necesitan muchos equipos, ¿no es cierto?, infraestructura, laboratorios para probar, y uno se demora años en esto, hasta que sale la solución. Esos son temas de emprendimiento. Y finalmente, un ámbito nuevo, esta palabra para gente más vieja, sobre todo les da tirria, nueva política industrial. Política industrial es una cosa así como... No, la mejor política industrial es no hacer nada. ¿Cierto? ¿Okay? Bueno, nosotros no hemos tomado en serio esta idea de las misiones, ¿no es cierto?, esta idea de descarbonizar, y ya toda la estrategia nacional del litio, de alguna manera, después lo podemos ver en detalle si están interesados, la diseñamos dentro de la Corfo y se está implementando a través de un comité Corfo que lo lidera el Ministerio de Minería. Toda la estrategia de hidrógeno verde, lo mismo, lo lidera el Ministerio de Energía, en el fondo, que es precisamente esta idea de
ir por misiones, ¿no? Ir por misiones y el desarrollo en un territorio. Por ejemplo, el litio, evidentemente la segunda, algo la primera y la tercera región, en el caso, ¿no es cierto?, hidrógeno verde la segunda y la 12ª región. Yo uso la región como antiguamente, no recuerdo, pero cambiar, pero en fin. Que tiene que ver un poco aquí, y aquí hay un trabajo muy fuerte entre el mundo público y el mundo privado. El mundo público no solamente raya la cancha, sino también empuja ciertas cosas. Por ejemplo, déjeme ilustrar el caso de desarrollo industrial asociado al hidrógeno verde. El hidrógeno verde necesita muchas cosas. Necesita, por ejemplo, equipos. Solamente una empresa que entró recién al proyecto para la evaluación ambiental va a invertir 11.000 millones de dólares. Uno solo. Eso es el doble de cualquier proyecto minero importante. Hoy día en el diario, por ejemplo, salía la ministra de Minería que en los próximos 10 años en Chile se va a invertir 85.000 millones de dólares en minería. En hidrógeno verde se van a invertir 150.000 millones. O sea, el hidrógeno verde es el doble de la minería actual en inversión en los próximos 10 años. O sea, ese es el tamaño. Ese proyecto de 11.000 millones va a necesitar 1.000 aerogeneradores. ¿Conocen los aerogeneradores del tamaño que tienen? Las aspas que tienen son 25 metros. Un solo aerogenerador que entró a Punta Arenas, en el caso demostrativo, paró la ciudad un buen rato, hasta que los camiones pudieron sacar el aerogenerador y llevárselo a instalarlo. Imagínense 1.000 de esos. La pregunta obvia es: ¿por qué no lo hacemos en Chile? Si la demanda está en Chile, ahorramos todo el transporte por los barcos, por todo el mundo, y ¿por qué no se ahorra? Estos equipos necesitan electrolizadores. El electrolizador es una tecnología que existe hace 50 años, porque el hidrógeno es una tecnología que existe hace mucho tiempo. Los verdes es lo distinto. ¿Por qué no hacemos el electrolizador en Chile? ¿Okay? Entonces, nuestro rol como Corfo es decir, bueno, hacemos el llamado para ver quiénes son interesados internacionales, que tienen la tecnología, que se pueden asociar con locales, para hacer encadenamiento productivo. Ahí está el crecimiento. ¿Me siguen? Empleos, talento para hacerlo. Tenemos todavía años para hacerlo, porque vamos a demorar 3 años en lograr el proyecto. Entonces, solamente con esto voy terminando. Lo que estamos tratando de hacer es no solamente promover lo que tradicionalmente se ha hecho en Chile, asociado a la ciencia y tecnología que vive en el mundo de las universidades, ¿no es cierto?, que es bien importante en términos de capacidad, etcétera, sino también desarrollar conocimiento que está orientado a solucionar problemas que vienen del sector privado y del sector público. Todo esto que les estaba mencionando es problemas que el sector privado plantea: cómo podemos hacer los aerogeneradores más baratos, si hay posibilidad de hacer, ¿no es cierto?, transportadores más baratos, cómo hacer baterías en Chile, pero no baterías de auto, que usen litio, sino baterías para acumular energía. Y ahí está conectado el sector de litio con hidrógeno verde. Hidrógeno verde necesita 24/7 energía para producir amoníaco verde. Y obviamente el sol no está todo el día, y el viento tampoco. Necesitamos acumular esa energía en algún lado. La batería es una solución, pero no batería de auto, batería de acumulación. Tecnología que se está desarrollando en este momento. Ok, las producimos en Chile, si la demanda va a estar acá. No tenemos que llegar a hacer para ningún lado. Eso es parte de lo que de alguna manera estamos, y esto lo tenemos en particular con el sector privado, por compromisos de cada una de las partes para sacarlo adelante. Y eso es lo que está un poco, no solamente tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico, sino también de alguna manera del desarrollo productivo, como demanda conocimiento que venga del mundo científico y tecnológico, pero funcional a lo que ocurre, las demandas del sector más privado. Esto es gruesamente, en términos generales, el contexto, algunas cosas que estamos haciendo ahora, otras que venimos haciendo, la Corfo desde antes, en el cual nosotros usamos descansar después de lo que se ha hecho antes, y la idea obviamente que quien siga en esta administración más adelante, en el gobierno que siga, por lo que sea, considere esto, lo tome y siga avanzando, porque son obviamente estrategias de largo plazo, en el cual tenemos oportunidades que nosotros bien fuertes para poder ir creciendo y desarrollando. Muchísimas gracias. Y queremos invitar a Andrés a conversar. Ahora sí. Agradecemos, ¿verdad?, a José Miguel su presentación. Va a estar Andrés y luego vamos a tener una buena pregunta para los que estén interesados en profundizar más algunos temas. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Ahora sí, gracias a todos y todos por estar acá en este espacio, creo que muy interesante de política, de economía y para dónde va un poco, por un lado, lo que está haciendo este gobierno, las políticas de Estado, y un poco para dónde va el país en cierta forma. Y la presentación de José Miguel creo que fue muy interesante, tiene un poco de mirada de un poco para dónde está apuntando la Corfo, o también de historia, y para dónde está apuntando la Corfo hacia adelante.
Yo tenía un par de preguntas como para motivar conversación y ojalá más entretenido incluso que los que están aquí presentes planteen dudas, comentarios y un poco para que esto venga también del lado de ustedes un poco la conversación. Yo quería un poco preguntarte por desafío también de este proceso que se está haciendo. En 2 o 3 ámbitos, voy a hacer un par de preguntas y después ya abrámoslo al resto del público. Digamos, que uno de los pilares un poco de la nueva política industrial y un poco de la misión de descarbonizar está en el área de hidrógeno verde. El horario justo para terminar, casi que sobre el tiempo. Pero esta estrategia, que si bien tiene la gracia, a mi juicio, de que se empezó el gobierno anterior, entonces es un tema que tiene una chance de transformación política de Estado en serio, es un espacio, yo creo que es el espacio más, más riesgoso desde el punto de vista de hacer algún nivel de apuesta de para dónde un poco con un nivel de incertidumbre alto. Ha tenido algunas críticas, ha habido algunos informes que hablan de que esto todavía es, bajar los costos del hidrógeno todavía se ve muy lejos, que todavía es una apuesta muy riesgosa. Yo entiendo que los recursos invertidos pueden contar un poco desde el punto de vista público, no son todavía muy grandes, pero un poco cómo ves tú ese proceso, cómo respondes o cómo ves tú esta crítica más a los riesgos altos que existe, quizás hay demasiado optimismo en este tema, y cómo ves eso para adelante. Es una primera pregunta, y que cuentes un poquito más de qué está pasando en el hidrógeno verde en Chile, que creo que es muy interesante, un poco para saber un poquito más. Sí. No, o sea, primero, ¿todos tienen claro que lo que es hidrógeno verde y hidrógeno verde? Sí. Okay. Perdón. Tema técnico. El hidrógeno principalmente saca el agua. Uno mete electricidad, lo va a hacer bien sencillo y los químicos van a tratar. Pero principalmente un proceso que se llama electrólisis. Uno pone un cátodo y un ánodo, y entonces mete electricidad y separa las 2 moléculas en el fondo de hidrógeno y de oxígeno que tiene el agua y lo transforma en un gas. ¿Okay? Entonces, ese proceso tiene 400 años. Tiene una tecnología súper conocida. Y se ha ido sofisticando para ser más eficiente, etc. Lo verde significa de cómo generar la electricidad para separar la molécula de hidrógeno. Eso es. Entonces el hidrógeno tiene colores. El hidrógeno negro, usted se puede imaginar el petróleo para hacer funcionar una central petróleo y que genere energía eléctrica. El hidrógeno rosa es energía nuclear. Y el hidrógeno azul, en el fondo, es gas natural. Lo verde es que la fuente es, por ejemplo, solar, o puede ser eólica. Eso es principal. El hidrógeno en sí mismo se trabaja como energía. Entonces, una vez que tengo el hidrógeno, en el fondo, el hidrógeno es muy inestable. Transportarlo, una cosa, ¿se acuerdan de la bomba de hidrógeno? Que literalmente uno puede poner por el aire. Entonces uno necesita transportarlo. Y es muy costoso transportarlo porque tienes que ponerle mucha presión y bajar la temperatura. Entonces uno hace un proceso adicional para transformarlo en lo que se llama amoníaco. El amoníaco, que es NH3, en el fondo necesito en el fondo N, ¿no? Nitrógeno. O sea, del aire. ¿Okay? Entonces NH3 y lo transformo en un líquido de vuelta. Pero ahora, y lo transporto. Entonces son los mismos barcos que si fuera petróleo o lo que sea, ¿no? Y después, cuando llega una planta, por ejemplo, si lo llevo a Europa, hago el proceso inverso. Y ese hidrógeno, en el fondo, se utiliza, por ejemplo, en celdas para, por ejemplo, buses o camiones, o lo puedo utilizar como energético, fuentes energéticos para hacer funcionar calderas, etc. Y la gracia que tiene es que no hay ninguna C, cuando se acuerdan de química, en ninguna parte, ¿no? No hay carbono. Esa es la gracia, ¿no? Por eso es el hidrógeno. Entonces, ahora, el problema es que producir el hidrógeno, como bien decía Andrés, el hidrógeno verde es muy caro hoy día. Cuesta más o menos $6 el kilo. Si ustedes lo producen con gas natural, cuesta $3 el kilo. Y el costo alternativo energético equivalente es 1,5. Por lo tanto, está 3 veces por encima del costo. Y el problema que tiene es, está bien, tiene todas estas ventajas que es bueno, incluso negativo en algunas cosas. Pero la pregunta es, ¿quién paga la diferencia? Y el problema que había de alguna manera una política de muchos países decir, yo estoy dispuesto a pagar la diferencia. Por ejemplo, Japón decía, yo voy a incorporar ahora amoníaco en todos mis procesos de generación eléctrica. ¿Okay? Y Japón dijo, estoy en problemas de restricción financiera, salimos de la pandemia, no tengo las lucas, y choteó la cosa 2 años. Europa dijo, nosotros, los alemanes, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, todo el desarrollo de la energía solar en el mundo fue hecho por los alemanes.
No solamente por la tecnología, porque los paneles eran hechos en China, pero la tecnología fue desarrollada en Alemania. Pero quienes se bancaron que el costo energético solar era más caro fueron los consumidores alemanes. Durante 5 años pagaban por energía eléctrica más caro de lo que hubiesen pagado por otra fuente, por ejemplo nuclear. Y ellos se bancaron ese costo hasta que los costos, para lo que se pone en economía, que los costos marginales por aprendizaje van bajando hasta que se hizo competitivo como el día de hoy. Y en 10 años es competitivo. Pero ¿quién se los bancó? Los consumidores, los ciudadanos alemanes. ¿Okay? La pregunta era, ¿quién se los va a bancar? Director. Sí, que va esa velocidad para Y la velocidad de convergencia sea lo más rápido posible. Y eso todavía no está claro. Entonces, efectivamente, la gran crítica que hay hoy día es, como no hay nadie dispuesto a hacer esto, entonces esperemos un poco más el tiempo para que la tecnología avance y para que los costos marginales de producción bajen. Nosotros tenemos la gran ventaja de que los costos marginales parten de un valor más bajo que la mayoría de los países del mundo, porque el costo marginal de energía, que es muy importante en la producción, son potencialmente los más baratos del mundo. Teóricamente hay un tema regulatorio que conoce de memoria, bien complicado, pero teóricamente somos los más baratos. Entonces, efectivamente, dado que los off-takers, la demanda de alguna manera no está tan clara y están dispuestos a pagar toda esta diferencia, ni los oferentes a hacerlo subsidiariamente, se ha ido corriendo un poco. Ahora, que el mundo va a ver el hidrógeno verde en el futuro, sí o sí, es un tema de tiempo. Igual como nos pasó con el tema de energía solar. Y como los economistas creemos en las ventajas comparativas, de todas maneras la ventaja comparativa que tiene Chile se va a manifestar. Ahora, y lo más que para contestar el final de la pregunta tuya, esto es un juego de suma cero, es decir, todo lo que Chile haga es porque le va a quitar mercado a otro país. No. La cantidad de energía que tú necesitas para los niveles de largo plazo, más o menos deben andar en, no sé, en gigawatts, deben ser algo así como 850 gigawatts de energía. Para que tengan una idea, toda la energía que se produce en Chile hoy día, para todas las cosas, son más o menos 14 gigawatts. Y nuestra idea con los proyectos es aumentarla al doble. Por lo tanto, 30 gigawatts en 800 gigawatts es poco. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no es que nosotros de alguna manera, por el hecho de que esto se atrase, vamos a perder la carrera, sino que todo el mundo de alguna manera está empujando esta idea. Y todo el mundo se va a beneficiar. Lo que pasa es que nosotros vamos a producirlo a costos más baratos y podemos tener más renta. Y ese es más o menos el fenómeno que está ocurriendo. Uno esperaría que efectivamente el proyecto, yo creo que una ventaja es que se atrasen un poco, porque estamos en este momento en Chile preparando todo esto. Esta infraestructura común, porque para preparar la construcción de todas esas plantas. Por ejemplo, un proyecto de unos 1000, como decía, los generadores, al principio van a entrar muchas cosas. Necesitamos puertos, porque no tenemos puertos para que entren estos puntarenes. Necesitamos formación de capital humano, que tenemos que gestionar durante todos 3 años para que esté disponible para la construcción y la operación. Y tenemos un acuerdo con las empresas para formar eso con los CFTIP en Magallanes. La construcción de estos los electrolizadores y aprender a hacer electrolizadores, aprender a hacer piezas y partes de aerogeneradores. Tenemos tiempo. Entonces, yo no estoy tan urgido con el tema de los plazos porque nos conviene. Y esto no es un juego en suma cero y no hay tanta ventaja en lo que se llama el early adopter en esta cosa, porque de alguna manera todos vamos a ir bien. Yo creo que, obviamente, esta administración, y yo creo que es una cosa muy importante, el presidente Boric sabe que no va a cortar ningún asiento de esto, pero él se lo tomó bien en serio como administración. Es la estrategia de hidrógeno verde, una, viene la administración anterior, es la misma ahora, hay un plan de actividad que estamos haciendo de muchas cosas, y probablemente la administración que siga tampoco va a hacer esto porque los proyectos grandes, los primeros van a ser el año 27, el 28. ¿Cuánta más que se está ya comprometida o ya está clara que se va a invertir en este? Más o menos el número, tenemos el grupo de los desarrolladores del sur, nos dijeron que ellos van a invertir 120.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Para que tengan una idea, hoy día salió la cifra de la minería, como decía, en los próximos 10 años en Chile en minería se van a invertir 85.000 millones. O sea, es más grande que la minería. O sea, ese es el tamaño. La minería siempre ha sido el motor de inversión de Chile. Sí. O sea, ese es el tamaño de lo que de alguna manera que está en juego. Muchas gracias. Y una segunda pregunta que también la conversamos un poco con el OSEC. Digamos, detrás de la política de la Corfo de hace muchos años está la idea de la importancia de la innovación, de las nuevas ideas, de la aplicación productiva, de las nuevas ideas para generar mayor crecimiento, generar mayor desarrollo. Y un indicador que clásico que ya tenemos hasta el mismo número por un buen rato, es el de investigación y desarrollo. ¿Cuánto se invierte en los países? Es un indicador, no es necesariamente el único o el principal del esfuerzo que hacen los países en invertir en nuevo conocimiento. Pero este indicador está pegado.
En Chile, menos del 0,4% del PIB es lo que se invierte en investigación y desarrollo. Un poco ¿qué acción, digamos, te voy a hacer la pregunta por dos lados, un poco, ¿qué desafío ves tú hoy día desde el punto de vista del rol de la Corfo o de lo que escapa a la Corfo para que esto realmente empiece a moverse, asumiendo de que tenemos bastante acuerdo de que un poco la innovación está relacionada con la productividad, con el crecimiento, que es la conexión es real y es relevante? Y por otro lado, es bastante bien conocido para los que no saben de que el gasto en investigación y desarrollo tiene una otra cara, tiene un lado B de la moneda, que es que alguien tiene que usar ese recurso para pensar en nuevos productos y servicios, que es el capital humano y la gente, los científicos, los investigadores, los ingenieros. En Chile también tenemos un déficit importante en ese lado. ¿Y cómo ves tú las dos caras de la moneda, en particular el rol que pueden tener la Corfo y el sector público con el mundo universitario? Con el rol que tienen las universidades, y qué espacio tiene la Corfo u otros espacios para ayudar a eso hoy día. ¿Se está haciendo? ¿Es insuficiente? ¿Cómo nos movemos para adelante en eso? Conectado a lo que ya venías diciendo. Sí. Bueno, un gran desafío. De hecho, nos lo dice Andrés, pero hemos venido trabajando esto como 20 años y todavía no tenemos una respuesta. Pero déjenme adelantarle más o menos estando del otro lado del sol. Mala. Solamente me tengo una idea. Efectivamente, los números del gasto en I+D con porcentaje de producto incluso ha venido cayendo. Estamos en 0,39, creo que es la última cifra. Y para hacer la comparación, condiciones nuestro ingreso per cápita, o sea, lo que tenemos hoy día, nosotros deberíamos estar más o menos a un punto del producto. Estamos un tercio, un 1% del gasto en I+D, y estamos en un tercio de eso, ¿no? Entonces, tenemos un problema. Y efectivamente, gran parte del financiamiento del gasto lo hace más bien el sector público, el mundo universitario y poco el sector privado. Y los países que en el fondo pasan el 1% cambian al revés. Más o menos 2/3 lo hace el mundo privado y un tercio el mundo público. Bien. Hay parte de explicación histórica. Primero, la promoción de la investigación y desarrollo en los países latinoamericanos, incluido Chile, ha sido muy por el lado de la oferta. Es decir, buscar financiamiento para las universidades para que generen competencias y capacidades, como si mágicamente esto fuera a transitar hacia el mundo privado para que esto termine generando no solamente nuevos emprendimientos base científica y tecnológica, sino que el mundo privado se dé cuenta de que el conocimiento de la universidad hay que ir a buscarlo. Y eso pasa, pero muy rara vez. Generalmente, lo que han hecho los países desarrollados desde el comienzo es hacerlo al revés. Es decir, que es la demanda la que uno fortalece para que salga a buscar a la oferta. Y esa demanda puede ser pública o puede ser privada, productiva. ¿Okay? Entonces, una característica, la institución que más, por ejemplo, Estados Unidos, la institución que más invierte en investigación y desarrollo no es el equivalente a la NIT en Chile, sino que es el Ministerio de Defensa. Después el Ministerio de Salud. Y después el Ministerio de Energía. Y lo que tienen dentro de esos ministerios no es que tengan científicos desarrollando soluciones para el Ministerio de Defensa. Tienen científicos que estructuran problemas y que visitan para que el mundo universitario y el mundo científico contesten. ¿Sigue la diferencia? O sea, pregúntenme cuántos doctores hay en el Ministerio de Minería en Chile estructurando problemas del sector minero. C. ¿Cuántos doctores hay expertos en energía que están en el Ministerio de Energía estructurando problemas para el sector de la energía en Chile? Cero. ¿Y para qué les digo de salud? Defensa, ni hablar. Entonces, todo lo que quiero decir con esto es que uno de los temas de política pública tiene que ver un poco con el rol del sector público como demandante de soluciones que son buenas para ellos. Y este hombre, ustedes no lo sepan, la forma en que lo hace a través de lo que se llama compras públicas innovadoras. La gran reforma que hubo en Chile Compra, el autor intelectual, usted dice que no, justamente es que le permitía ahora a los estados, que el estado que quiera comprar, en el fondo no hace licitaciones que más hacen más barato el puente, sino que técnicamente licitar problemas, que me trae distintas soluciones. Y eso es un cambio importante. Segundo, el mundo privado también tiene que estructurar problemas para que el mundo científico lo pueda solucionar. Mi diagnóstico es que el sector, pero no lo voy a decir aquí, el sector privado en Chile no tiene la menor idea de cómo estructurar problemas. Y a veces ni siquiera no tiene la presión competitiva para tener que hacerlo. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cierto? Es como un hobby. De hecho, te lo dicen, ya, innovación como un plan. Y ya, ok. Porque no se dan cuenta que potencialmente su negocio está en riesgo en el futuro. ¿Okay? Solamente le pasa esto cuando la exportadora sale a portar afuera y dice, la competencia afuera está buena, está firme ya, y las grandes empiezan a hacer algo. Pero les cuesta estructurar problemas.
Cuando uno tiene un problema bien estructurado, los que están en el mundo académico saben de que en el fondo, yo entonces le puedo entregar una solución. Y ahí el vínculo es más fuerte. Y lo tercero es que dentro de la universidad también tenemos, por un tema de régimen de incentivos, aquí no voy a apelar a mi ex colega, porque que nosotros de alguna manera en el mundo de las universidades, y nosotros lo dije, nosotros que estaba ahí, tenía como que esta cosa está un poquito lejos y no nos interesa tanto. ¿Lo ven? Más aún, la CNA nos evalúa la universidad, incluida esta, en términos de cuántos papers publico, cuántas citas tengo, cuántos doctores guío y cuántos proyectos de investigación más fundamental tengo. Entonces, tampoco la CNA premia en sus evaluaciones de que haya doctorados profesionalizantes, que existen en las carreras en las universidades asiáticas, sobre todo, que vinculan con el mundo privado para atender las demandas del mundo privado. En el mundo científico, en el fondo, somos bastante reacios a que nos rayen la cancha de las cosas que hay que hacer. Porque si alguien me estructura el problema, me está diciendo esto es lo que hay que hacer. Y entonces usted venga para acá, venga el ingeniero aquí, voy a enseñar inglés, a solucionar el problema. Nosotros, como del lado científico, no lo hemos hecho. Nosotros tenemos autonomía e independencia de libertad de investigación. Lo que quiero ilustrar un poco que nos falta la mitad de la historia es el lado de la demanda. Tanto la estructura del problema del sector privado, un sector científico, que nuestro mundo científico vive en la universidad, que es una cosa bien curiosa. En Alemania el mundo científico vive fuera de la universidad, generalmente, por poner el caso extremo, ¿no? Y hay emprendimientos de base científica que hoy día en Chile estamos tratando de potenciar, que viven fuera de la universidad, que atienden estas demandas, ¿no? Y también necesitamos un mundo público, que ahora ya tenemos el instrumento, gracias a nuestro querido Andrés acá, de que pueda visitar problemas y en el fondo pueda... Y el mundo público es un gran comprador. Por ejemplo, tenemos un piloto, y con esto cierro, tenemos un piloto de, en este momento, un hospital en Higuera, que precisamente los médicos se dieron cuenta cuál era el problema que tenían, licitaron el problema, y ahora tenemos 4 empresas basadas en inteligencia artificial ofreciendo soluciones de logística interna dentro del hospital para desarrollar esa solución. ¿Y cuál es la clase de esa empresa? Ellos están perdiendo plata en el desarrollo de esto, porque obviamente un hospital no paga toda la inversión. Pero tienen como 800 hospitales en Chile que se pueden estar. Y ahí está la clase. ¿Okay? Imaginen un país más grande después si se lo pueden meter a otro lado. Entonces, yo creo que como consecuencia de esto, vamos a encontrar de que el sector privado va a empezar, el gasto de I+D privado va a empezar a aumentar. ¿Cómo lo sabemos? Porque están aplicando más al crédito tributario de investigación y desarrollo. Aumentó más del 200% el año pasado la aplicación del crédito tributario en I+D. Y entonces, probablemente los números en la próxima no va a subir al 1, obviamente, pero esperemos que suba al 0,5, 0,6. Y estamos haciendo varias políticas públicas para que sea ayudarle al sector privado a estructurar problemas para que el mundo más científico-tecnológico tenga oportunidades. Tanto el mundo universitario como emprendimiento a base científico-tecnológica que estén que solucionen. Y como consecuencia de eso, yo esperaría en los próximos 5 años que el doctor I+D, pero subo. Muchas gracias. Quiero abrir ahora la mesa o la sala a preguntas, comentarios del público presente. Para acá ya hay Elisa. Yo tengo un par de preguntas. Obviamente, dado mi tema, en general están más asociados a la parte de capital humano experto. ¿Ya? Me pasó que estuve hace un par de meses en un almuerzo con Lorenzo Gasmuri, que estaba comentando que venía llegando de un viaje a China. ¿Ya? Y dentro de ese viaje a China, comentaba que era impresionante que tenían construidos unos pueblos que parecían sacados de Europa. ¿Pero por qué? Porque se habían traído talento, básicamente estos mismos que innovaron, no sé, pues en Alemania, creando este tipo de tecnología, y se los habían traído, ¿ya? Mi punto es que de repente acá en Chile todavía falta mucho en términos de desarrollo de este nivel de expertise y de fondo de innovación y de tecnología que de repente está ausente, que todavía, y básicamente hay mucho capital humano que estaría muy bien con cierto nivel más senior, ¿ya? De expertos, ¿sí? De expertos y que podría ayudar muchísimo a levantar, no solamente la I+D, sino que también al capital humano que existe, que falta más senior. No sé, ese es mi punto de vista. Entonces, desde Corfo, o sea, si es que ustedes han visto esto y tienen algún tipo de iniciativa pensada en esto. Sorry, tengo 2 preguntas, así que voy a hacer las cortitas para que no molestan más. Ya, esta es una, ya, en términos de traer y de cómo hacer atractivo para científicos, innovadores, etcétera, de fuera, venirse a jugar a Chile, donde está la materia prima que seguramente les interesa muchísimo. Pero ¿cómo hacerlo atractivo? Eso, una de las cosas, y la otra... ¿Te contesto? Sí, no, dale. A ver,
Si tú miras el caso de Chile bien particular, esos científicos que trajeron ahí no era porque dijeron aquí tiene financiamiento y usted haga más o menos lo que quiera y defina la hipótesis, etc. No. Les dijeron, nosotros tenemos este problema, queremos desarrollar tal cosa y usted va a trabajar para hacer esto. Y además, exacto, hay que ofrecer infraestructura y gente y todo. Y lo que trae muchas veces es que hay varios distintos tipos de competencias. Uno son gente que sepa dirigir proyectos de investigación aplicada. Otra cosa muy distinta es aquellos que desarrollan investigación en los laboratorios. Los dos pueden tener doctorado, pero el primero es más de gestión, el segundo es más de desarrollo de conocimiento. Entonces, entonces, lo primero que tenemos que en Chile estamos cambiando un poco la cosa, complementando, es decir, bueno, necesitamos proyectos que estén orientados por la demanda, tanto pública, como recién mencionaba, como del sector privado. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, licitaciones de instituciones como centros de investigación, por ejemplo, uno acabamos de licitar con 10 millones de dólares en Magallanes, en los cuales de alguna manera el gobierno corporativo son las empresas privadas, pero se les licita para que participen la universidad, pero las universidades no participan en el diseño de la agenda de investigación. O sea, el sector privado que estructura los problemas. ¿Ok? Y entonces, lo que ellos se dieron cuenta es que en general en Chile no hay tantas capacidades para hacer este tipo de cosas. Y entonces, parte del financiamiento es para atraerse esas personas, para que lideren esos procesos desde el punto de vista de gestión. O sea, usted no se puede imaginar el libro del cielo que puso la Universidad de Magallanes. Pero dijimos, muchachos, ahí van a participar todos los doctores que ustedes quieran, pero quien dirige esta cosa va a ser gente que tiene conocimiento de gestión de proyectos de investigación en función de una demanda. No es como nosotros que éramos, cuando dijimos un núcleo milenio, en el cual... Ven a arreglar el problema, y lo cual tiene mucho, o sea, como estabas diciendo, desarrollar la tecnología para bajarle el costo a la generación del hidrógeno verde. Exacto. Básicamente ahí donde están esos expertos a quienes les interesa y poder traerlos a ese problema y de alguna manera lo extrapolaba con esto de China que comentaba. Sí. Segundo caso que también es importante, entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo segundo, el programa Chile, por ejemplo, hay uno que se llama Beca Chile. Beca Chile como instrumento que es fantástico, está literalmente orientado a la oferta. O sea, postulan, según mis intereses, cumplo con las condiciones de excelencia que se ha aceptado, y el Estado, y usted, con su impuesto, me paga 100 millones de pesos, es una casa, 100 millones, yo fui beneficiario mucho del programa, para que nos paguen esto. ¿No ves? Pero todo está liderado por el lado de la oferta. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es modificaciones del programa de Beca Chile para que haya dos canales, llamados neutrales para el interés de cada uno, y llamados específicos porque necesitamos gente para que trabaje en estos centros de investigación para vincularse a problemas que el mundo de la demanda genera. O la otra alternativa que estamos haciendo ahora, incentivos para que los que vuelven de programas como Becas Chile se puedan insertar en estos centros, pero sabiendo de que en el fondo no van a hacer investigación ni van a publicar papers, sino que van a hacer investigaciones lideradas por esto, aplicadas, pero aplicadas en el sentido que es funcional a un rayado la cancha que alguien está pidiendo. Claro, y en esa misma línea me pasa que en general los que llegamos de Becas Chile, ¿ya? Cuando llegamos somos juniors, ya venimos partiendo, y un poquito ahí va esa pregunta. A mí me pasó que llegué y dentro de todo el mundo en el que nos movemos en cada uno de nuestros temas, o sea, me convertí más o menos en senior sin tener tal vez. Sí. ¿Te fijáis? Esa es mi pregunta, ¿dónde están los seniors? Y en el fondo si es que se puede, porque eso es algo difícil de traer, Sí. es difícil de atraer, etc. Yo creo que hay interés, pero es difícil traer. Bueno, parte en el diseño de estos instrumentos liderados por la demanda, centros científicos liderados por la demanda, justamente nosotros buscamos que aquellos que tengan parte del management del conocimiento, como muchos de ellos no están en Chile, parte del financiamiento puede ser para traer a esa persona en Chile y generar... Instalarla y ese tipo de cosas. Oye, o sea, esta no era la pregunta, oye, perdón, de repente después seguimos conversando, pero voy a ir a la otra pregunta y acuérdame, porfa, que tenía otra pregunta asociada a esta. Es el tema de Argentina. Tú hablaste de la región aquí en Latinoamérica, sí, y uno de los países que se está abriendo es Argentina, sí, como una así abriéndose, digamos. Sí. Y en ese sentido, tanto desde mirando capital humano como en el fondo posibilidades, eso se ha visto, se ha mirado, hay como iniciativas, se está fomentando, no sé, porque al final si a Argentina le va bien, a nosotros también nos va bien, aunque no nos guste, pero... entonces se ha mirado un poquito como oportunidad. Sí. Ahí donde voy a ser súper cruel con mi respuesta. Sí, dale nomás. Hay dos dimensiones que nosotros estamos mirando. Una, va a haber una migración de científicos del caso tuyo que estás mencionando. En este momento, el mundo científico, sobre todo, está pasando pésimo en Argentina. Y obviamente hay una oportunidad y hay conversaciones para hacer traerse justamente gente para complementar cosas locales.
Esto fue exactamente la misma cosa que Israel hizo con los científicos de Rusia, ¿no es cierto? La misma que hizo Estados Unidos con los científicos alemanes con unas promociones hace unos años atrás. En fin, ¿no? Es una oportunidad, ¿no es cierto?, de intercambio, etc. Y la otra, que estamos viendo oportunidades de alguna manera en ciertos sectores específicos. Por ejemplo, el litio. Todo el mundo nos critica y dicen, Argentina está empezando. Claro, o sea, no sé si ustedes saben, en el fondo el litio se saca de dos maneras, de roca, que en el fondo es lo que hace Australia, que es mucho más caro, y de salmuera. Y los únicos tres países que tienen salmuera son Bolivia, Argentina y Chile. Bolivia tiene las mayores reservas, Chile que más produce, Argentina que más sabe. ¿Okay? Por ponerlo de esa manera. No tienen centros científicos. Bueno, pero hay una crítica que nos están haciendo que Argentina está aumentando la producción de litio en el fondo con nuevas inversiones. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque nadie sabe, poca gente sabe que los salarios de Argentina están a 4.500 metros de altura y están todos pegados al borde del borde con Chile. Y el litio, la demanda del litio refinado está en China. Por lo tanto, no va a salir por el Atlántico. Va a salir por Chile. Y vamos, Chile y China son los únicos dos países en el mundo que refinan litio. Entonces, no sé si ustedes escucharon el gran calvario que tiene el mundo del cobre en Chile, que nosotros en realidad no producimos cobre, no sé si ustedes saben. Nosotros producimos concentrado de cobre. Es como una pasta que se da en barco y se refina en China. Y entonces gran parte del valor agregado se queda en China. De hecho, tenemos que pagar a los chinos para hacer todo esto. Lo que va a pasar con el litio en Chile, que está pasando, es que nosotros vamos a refinar el litio de Argentina. Nosotros ya tenemos en el fondo inversiones en el Corfo con unas licitaciones especiales que hicimos de plantas sobredimensionadas para atender no solamente la cantidad de litio que se está haciendo en Chile, sino que las empresas que se adjudicaron son dueñas de salares en Argentina. Por lo tanto, el litio argentino se va a procesar en Chile. Y de aquí va a salir en forma de carbonato de litio, o puede salir incluso como material catódico u otras cosas. La cadena productiva puede salir a China. Entonces, lo mejor que nos puede pasar, yendo a tu punto, un caso particular sectorial, Argentina la complementaría porque va a salir por nuestro lado. Que eso implica también, en el fondo, mantenerse top de línea en términos del proceso y etcétera, que nos está dando la ventaja en este minuto. Por supuesto. Porque si no, rápidamente lo van a... Sí, exactamente. El noble de esto está en Chile, porque somos los únicos que refinamos litio junto con Argentina. Perdón, con China. Entonces, aprovechando que estamos vecinos, están al lado, están más cerca, están Sale más más alto. barato. Pero hay que mantenerse... Bueno, entonces, a tu pregunta, hay otras dimensiones del vínculo en Argentina que pueden generar potencial, el tema de la industria, etc. Pero estas son dos dimensiones. Una es el tema del capital humano, la otra día hay gente experta. ¿Verdad? Por ejemplo, y esto para cerrar, no sé si ustedes sabían, nosotros tenemos 2 Nobel en literatura. Argentina tiene 3 Nobel en ciencia. Tiene la tecnología más sofisticada de producción de plantas nucleares de tamaño medio del mundo. Produce los satélites ópticos más sofisticados del mundo. Argentina. Todo esto está en Bariloche, entre paréntesis. Muchas de esas plantas. O sea, y desde el punto de biotecnología hacen cosas increíbles. Más aún, todo el desarrollo antiaéreo que tiene Israel para defensa de sus vecinos, todo fue desarrollado por argentinos. Y el Chief Economist, el Chief Scientist, que es el tipo que maneja las lucas de investigación y desarrollo de Israel, que es el país que más gasta en investigación y desarrollo del mundo, es argentino. Entonces, todo lo que quiero decir es que nuestros vecinos son, desde el punto de vista científico-tecnológico, son tipos realmente extraordinarios, en el cual tenemos una gran oportunidad de aprovechar de este intercambio. Tipo extraordinario o tipo extraordinaria hay en todos lados. Lo que pasa es que hay harto. Además, allá, con respecto a la población, en el fondo, Claro. no son tantos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Allá. Hola, soy Marina Huelchecal de Administración Pública y a mí me llamó la atención cuando usted se refirió a esta política a largo plazo con el tema de la sostenibilidad y el tema de las construcciones a base de madera y todo eso. Entonces, bueno, como usted mismo dijo, la gente de mayor edad o de otras generaciones les cuesta mucho estar adaptados al tema de la sostenibilidad. ¿Cómo esperan abordar el tema de la reacción pública ante este tipo de proyectos? Como, por ejemplo, el tema de las construcciones, mucha gente se va a sentir insegura viviendo en un edificio de madera. Entonces, ¿cómo ustedes podrían abordar eso? Excelente punto. Uno de los grandes problemas que tiene el cambio tecnológico es generalmente los más viejos, por mí, somos más aversos a estos temas. Entonces, de alguna manera, tú lo que tienes que hacer, estas tecnologías, tú tienes que probarlas y hacer los efectos demostrativos para que ver que la gente esto funcione. Por ejemplo, uno de los grandes problemas, lo que tú dices, una de las grandes demandas para la construcción en madera industrializada son las viviendas sociales.
Chile tiene un déficit de vivienda social enorme. Y no tiene sentido de alguna manera construirla, por ejemplo, con armado, etcétera, porque son tremendamente caras y contaminan como locos por la producción de cemento. Entonces, una de las soluciones que hay hoy día, tenemos la tecnología para producir viviendas sociales muy sofisticadas en madera, muy buenas con temas de aislación y todo. Pero uno de los grandes problemas es exactamente lo que dices tú. La gente a la cual de alguna manera está orientada a estas viviendas sociales desconfía de las casas hechas en madera, porque piensa que se incendian, porque no son aislantes, porque de alguna manera se pudren, todo lo que tú ves. Donde la tecnología ya está desarrollada, que no pasa ninguna de esas cosas. Nada. Entonces, uno de los grandes desafíos es cómo incorporar mediante efectos demostrativos a las personas de que esto es efectivamente una solución que es mejor. Y ese es un gran desafío. Es un gran desafío. Tú tienes, dedica el clavo de uno de los temas más complejos que hay en el desarrollo de estas soluciones, porque la demanda tiene que estar convencida que es una cosa que realmente es útil para ellos. Independientemente de que la vivienda social tiene un subsidio público muy importante y genera estos encadenamientos productivos que estamos hablando que son muy buenos. Pero si la demanda, en este caso los consumidores ciudadanos, están convencidos que esto es útil a ellos, realmente la rechazan. Y esto no es un problema económico, es un problema antropológico, un problema sociológico. Y por eso yo creo que esto es multidisciplinar para hacer todos los esfuerzos, para hacer a través de efectos demostrativos, ¿no es cierto? Y hay varias formas de hacerlo para lograrlo. Y parte de la política pública, el desarrollo industrial, no solamente, como decía, es un problema tecnológico y también de uso de eficiencia de recursos, sino también el tema de adaptación de la tecnología. Porque muchas veces la gente es reacia a considerar estas cosas. O sea, no lo pienses tú cuando tienes un equipo con esto que tú estás acostumbrado, pero cuando a mi padre agarraron estas cosas les da terror. Es el equivalente a la gente que dice, ¿cómo voy a vivir en una casa de madera que va a ser mi casa definitiva? Cuando esto se puede incendiar, se puede pudrir, se puede caer, por un terremoto se cae, etc. Y efectivamente no es así. Y es súper bueno tu punto, porque los economistas y los ingenieros tendemos a pensar de que si esto es técnicamente viable y económicamente visible, está. No, esa no es la historia. La otra mitad de la historia es que la demanda en este caso la incorpore y la sienta propia. Y que realmente esté dispuesto, ¿no es cierto?, a utilizar. Eso es un gran desafío. ¿Cómo hacer, perdón, y la solución? ¿Cómo hacerlo? Lo único que sabemos es que hay que hacerlo con gente que sepa estas cosas. Yo, por lo menos como ingeniero economista, no tengo la menor idea. Pero estoy consciente que no lo sé. Hola, tengo una consulta respecto al tema del problema público del financiamiento que tiene la investigación y desarrollo en Chile. Entonces, que depende en gran parte de un proceso presupuestal anual. El tema es el siguiente, aquí en Chile se generan muchos fondos a nivel presupuestal. Está el Fondo de Estabilización Económica, el Fondo para la Reserva Pensional, otros fondos que se han ido creando en parte. El tema es, para efectos de visión a largo plazo y de estabilidad de financiamiento, ¿qué viabilidad, realmente se habla un poco especulativo, es tener un fondo de recursos que sea contingente a la rentabilidad del litio, de tal forma que se permita un financiamiento a largo plazo de la investigación y desarrollo? O sea, el primer año, yo no tengo una infidencia, el primer año llegamos por decir, escucha paréntesis, contexto. El litio está protegido en la Constitución de Chile y es de todos los chilenos. Y por lo tanto, no es concesible al sector privado. Por lo tanto, Corfo es dueño de las pertenencias de Salar de Atacama, y como les decía, nosotros le arrendamos, esto a dos empresas nos pagan una arrendamiento. El año 22, por el precio estaba muy alto, entraron 3.500 millones de dólares a las arcas de la Corfo. Para una idea, Codelco en ese mismo año le entregó 300 millones de dólares al Estado. O sea, era alto. Y el año 23 entraron 2.500 millones de dólares. Entonces, lo primero que ocurre exactamente con diferencia, porque no hacemos un fondo para que de alguna manera se acumulen los recursos y más encima usemos los intereses de ese fondo, como hizo Noruega con el caso del petróleo. ¿No? El fondo petrolero no lo reconocimos. Y nos fue más o menos. Logramos el primer año hacer como lo que se llama un programa, una nueva línea presupuestaria que se llama DPS, Desarrollo Productivo Sostenible, y aumentamos el esfuerzo y la idea es seguir paulatinamente creciendo a través del tiempo para el compromiso de duplicar el gasto de investigación y desarrollo durante la administración. Y por las circunstancias de la vida, por los déficits, problemas de caja, que bueno, todos ustedes conocen de alguna manera por el tema de la salida de la pandemia, etcétera, el Ministerio de Hacienda dijo, venga para acá, no necesitamos otro fondo para temas distintos. No hemos perdido la batalla. Si querías unirte a este lado de la barra, idea. Pero efectivamente tú tienes toda la razón. Es una de las formas que hay para garantizar a través de estos fondos, porque muchos países lo hacen, tener un fondo para que de alguna manera se vaya alimentando por las diferencias de precio del litio,
Había un fondo de estabilización del cobre, también había para el royalty minero, obviamente, pero no nos ha ido tan bien. Pero estamos empujando la idea a ver si lo podemos conseguir. Pero lo hicimos el primer año, resultó, pero no se constituyó el fondo hasta pero es una súper buena idea. Un complemento nomás que más nos tocó. O sea, yo estuve trabajando en este gobierno al principio del lado del Ministerio de Economía y nos tocó trabajar en conjunto en tratar de armar justamente esa idea y de convencer al presidente de que se armara un financiamiento un poco más de mediano plazo, este tema creciente. Y ha pasado finalmente, lamentablemente, lo mismo en varios gobiernos ya, que el tema es interesante desde el punto de vista político, típicamente al principio de un gobierno. Entonces, si ustedes ven los incrementos de gasto público de estos temas, en los últimos 3-4 gobiernos siempre hay un incremento el primer año. Pero lamentablemente el corto plazo, la política, las contingencias pasan a planadora y estos compromisos, si no se logran en el inicio, cuesta mucho mantenerlo y hemos tenido después que este tema que tiene que, si queremos salir de esta más del lado público, de este poco inversión, tiene que ir creciendo, no basta con incrementar una vez. Y no lamentablemente, como dice José Miguel, no lo podemos lograr, tampoco es la Corpo hoy día es un gran desafío para adelante porque es mirar, es amarrarte las manos un poquito antes con un fondo que no es demasiado grande, pero a vos cuesta, porque son resultados de largo plazo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Acá, alumna, y con esta pregunta ya damos cierre a las consultas. Ya, es sobre lo que están recién comentando, que como la Corpo va a abordar estos temas sencillos como mantener estas decisiones, como sabes que nosotros te financiamos, te apoyamos en proyectos, pero claramente en el corto plazo, de hecho Chile viene siendo como cortoplacista siempre, pero de aquí al 2050, ¿cómo piensan abordar esos temas con los nuevos mandatarios que vienen, con los nuevos ministerios, con la nueva, bueno, recambio el tema del Senado y que básicamente ahí es donde se habla del tema de políticas públicas como tal? Sí, súper buena pregunta. Hay varias formas. La respuesta es nadie lo garantiza. Porque en el fondo al final las personas son elegidas en función de la mayoría que de alguna manera tiene un programa de gobierno y obviamente representan interés y la democracia y si tiene una propuesta en el fondo más irreversible. Pero hay formas de alguna manera de tratar de, técnicamente, para lo que se acuerdan de economía, esto es una falla de Estado, se llama inconsistencia dinámica. Que el Estado no es consistente, el Estado, no el gobierno es consistente en las políticas públicas a través del tiempo para darle una mirada a largo plazo en la línea, porque hoy día inviertes y todo lo que inviertes son puros costos políticos y los resultados son intangibles y además en el medio y largo plazo. Por lo tanto, en el margen, los tipos dicen yo que tienen otra cosa que cortar cintas de políticos. Lo he hecho en otro momento, pero un poco la misma idea. ¿Cómo lo estamos haciendo? De varias maneras. Uno, fortalecer una institución que se llama el Consejo Nacional de Innovación en Chile. Lo que hace efectivamente es una mirada de Estado compuesto por gente de distintos colores políticos y distintas miradas representantes del sistema completo en el cual le da una mirada más de mediano y largo plazo. Y la idea es que si un gobierno se compromete a una política, por lo menos este consejo levanta la mano cuando se desvían con respecto a lo que ellos mismos prometieron o lo que se venía haciendo de antes. Es un costo político solamente, salir por el diario y patalear y tocar eso, pero a veces ocurrió, a veces no funciona, a veces sí. Lo estamos fortaleciendo ese consejo para que tenga una mirada más abarcativa. No solamente sin tecnología, también desarrollo productivo y muchas otras cosas. Segundo, nosotros creamos un comité de Corfo, por ejemplo, el caso de hidrógeno verde, que es una estrategia a largo plazo. Entonces nosotros dijimos ya, la estrategia a largo plazo de Chile, de hidrógeno verde es una. Nosotros nos amarramos y dijimos, es la misma del gobierno anterior. Por tanto, la señal para el siguiente no vaya a cambiar, si ya de distinto color político nos pusimos de acuerdo, bueno, siga independientemente, bueno, todo. Dentro del Comité Corfo de Hidrógeno Verde, que son 11 ministerios liderados por el Ministerio de Energía, tenemos subcomités. Uno de ellos es una estratégico. Está liderado por la presidenta Bachelet y está el ministro de Energía del gobierno anterior y el ministro de la Pública del gobierno anterior. Juan Carlos Llobet y el nombre de su nivel. Está la rectora de la Universidad de Chile y hay otras personas que se supone, en teoría, que están velando por el bien común. Y ellos van a seguir en este espacio. Entonces, cuando llegue el siguiente gobierno, basta de este consejo, el comité de este caso de hidrógeno verde, decirle, mire, está la estrategia, hemos avanzado en esto, hay un plan, y ahora usted tiene que seguir la posta. Ya, no. Otro mecanismo que tenemos es los contratos de litio que tenemos con los salar, en el salar, son contratos
uno hasta el 2030 y otro el 2043. Y de ahí obtenemos parte de los fondos. Y nosotros lo que estamos haciendo es, de alguna manera, amarrar estas licitaciones, porque por aquí hicimos una licitación de 4 proyectos vinculados con desarrollo productivo de problemas en el sector minero, cada uno de 4 millones de dólares, que son proyectos de 6 años. El Centro de Investigación de Hidrógeno Verde es de 7 años con 6 millones de dólares, pero los tenemos amarrados en un contrato. Por lo tanto, tendrían que ir literalmente casi al Congreso a desamarrarlo. Entonces, esa es otra manera como de, entre comillas, amarrar la cosa. La Estrategia Nacional de Litio nosotros la hicimos de tal manera de que en el fondo va a dejar todo implementado en septiembre del próximo año. Todos los contratos de operación, lo que se llama COL, todos asignados. Por lo tanto, tendría que ir al Congreso, en el fondo, para revertirlo. Son formas, de alguna manera, para tratar de mantener esto a través del tiempo. Que eso te garantice de que el gobierno anterior no quiera hacer por el contrario, no te lo garantiza. Estamos haciendo que, en el fondo, el costo político es desviarte con respecto a una mirada más de mediano y largo plazo. Y la última, que yo creo que es bien importante, y parte del motivo que estamos ahora acá conversando, nuestra pega, por lo menos en la Corfo, es, yo he tratado de ir a conversar con mucha gente de todos los colores políticos. Yo tengo colegas, amigos míos que obviamente piensan bastante distinto en algunas cosas de lo que yo pienso. Y por ejemplo, este tema de la nueva política industrial. Hay gente más que la cosa no me gusta. Entonces, pero explicamos de qué se trata. De la misión, de una cosa que vimos con el anterior, de la descarbonización, el tema de la oportunidad, los materiales críticos, y entonces, ya, tiene sentido. Entonces, de alguna manera, si esas personas después tienen cargos en la siguiente administración, si cambia color, por lo menos saben de qué se trata. Y pueden hacer cambios en el margen, pero como que estamos de acuerdo en el... Pero insistir de que si esto te garantiza que las cosas no cambian, no lo garantiza. ¿Que hace más difícil para que lo cambien? Sí. Pero la democracia es la democracia. Bueno, tenemos ahora sí la última pregunta de nuestro director, ¿no sé? Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la exposición y la conversación. Yo quiero consultar respecto al tema del emprendimiento. En mi caso, yo soy economista especializado en mercado laboral y sigo, digamos, continuamente las cifras de la coyuntura laboral. Y un tema que a mí por lo menos me tiene muy preocupado en este momento es lo que está ocurriendo con el emprendimiento formal. Con emprendimiento formal me refiero a empleadores o trabajadores por cuenta propia que registran su actividad ante el servicio de impuestos internos. Entonces, bueno, en 2020 se destruyó mucho emprendimiento formal por razones evidentes, ¿cierto?, asociadas a la pandemia por el COVID-19. Pero en 2021 la verdad es que se empezó a recuperar. En 2022 creció, en 2023 creció, pero lo que ha ocurrido en 2024 es que por lo menos los 3 primeros trimestres hemos visto destrucción anual de emprendimiento formal. Si vemos la última cifra que entregó el INE la semana pasada, en el trimestre de agosto-octubre de 2024 teníamos una destrucción de 52.000 emprendedores formales. O sea, si nos comparamos respecto al año pasado, hay 52.000 menos emprendedores formales. Entonces, esto ya no es un mes, sino que está ocurriendo a lo largo de todo 2024. Entonces, mi pregunta va a cómo lo ves tú, digamos, con la expresión de por qué podría estar ocurriendo esto y si tenemos alguna iniciativa o alguna medida eventualmente que podría ayudar a reducir este fenómeno y a cambiar esa tendencia negativa que estamos viendo en 2024. Sí, súper. Mira, el diagnóstico que nosotros tenemos es que la pandemia generó un cambio radical con respecto al tema del emprendimiento, mucho emprendimiento por necesidad más que emprendimiento por oportunidad. Y muchos desempleados de empresas que dejaron y empezaron a generar sus empresas, se formalizaron porque había mecanismos para formalizarse bien rápido, y entonces hubo un aumento relativamente exponencial de emprendimiento. Lo que yo creo que está pasando es que hay un reajuste en ciertos sectores en los cuales ya no hay tanta, la oferta es demasiada, y por lo tanto están empezando a desaparecer. La pregunta entonces hay que preocuparse de esas personas que trabajaban ahí, si se pueden reemplear en el fondo formalmente en empresas más grandes, o las propuestas de valor que ellos hagan sean distintas para generar una oportunidad. Entonces, separando el problema en dos partes. Como Corfo, nosotros estamos más bien vinculados al tema del emprendimiento dinámico, emprendimiento por oportunidad. Los números que nosotros tenemos que gran parte del nuevo empleo, más del 90%, es creado por estas empresas dinámicas, ¿no es cierto?, algunas que salen de programas públicos.
y es una oportunidad para generación de empleo en general. Y emprendimiento con empleo bueno. Otra cosa son emprendimientos más tradicionales, ¿no? Ahí tenemos instituciones como, por ejemplo, Cercotec, o incluso FOSIS, o INDAP, que son las que están orientadas más pequeñas y microempresas. Y ahí, de alguna manera, si es que el diagnóstico es que hay un problema de competencia y capacidad de digitalización, con programas que se llaman más bien de extensionismo tecnológico, más de transferencia, esos son los espacios y el tema de entrenamiento de competencias para incorporar eso. Pero eso no soluciona todo el Yo personalmente no es el área de mi conocimiento específico, pero efectivamente yo creo que lo que estamos viviendo es una readecuación ahora al revés de lo que pasó post-pandemia y que obviamente deberíamos empezar a observar es que si las empresas más medianas establecidas y grandes empiezan a crecer, parte de esos emprendedores pueden de nuevo incorporarse, pero van a tener un problema de competencias porque esas empresas cambiaron en este proceso y por lo tanto lo que estamos implementando, por lo menos en la Golfo, es implementar herramientas para agregar un tema más bien de competencias y habilidades más que de títulos y grados, para que ese proceso sea más fácil. Segundo, que las empresas que pueden estar creciendo sepan más bien las competencias y habilidades que tienen y por lo tanto necesitan algún mecanismo de certificación de las mismas para que se puedan mejorar. Habiendo dicho eso, también la idea de nuevos sectores, como el litio y sus derivados, como el hidrógeno verde y sus derivados, etcétera, en etapas que están empezando a hacer ahora, van a generar unas oportunidades, ¿no es cierto?, de nuevos sectores que van a emplear gente, ¿no? Algunas de ellas van a ser empleos personas que vienen, por ejemplo, más jóvenes que en CFT y IP, pero otras de alguna manera pueden ser adecuaciones, por ejemplo, de gente que está saliendo de Lota, por ejemplo, casos más, perdón, de Cochipato. Estamos haciendo un programa de entrenamiento con ellos para insertarlos, porque ellos eran los proveedores, ¿no? No que trabajan en empresas, los proveedores, para insertarlos en empresas distintas, por ejemplo, sector forestal. Y yo creo que estamos viendo un poco eso. Es una adecuación. Entonces, desde el punto de vista política pública, tienes que apoyar la demanda para que esto ocurra, nuevo emprendimiento, y tienes que apoyar la oferta, precisamente en la formación de competencias y habilidades para que los que quieran volver a emplearse lo hagan, porque probablemente salieron siendo emprendedores no porque quisieran, sino que quieren crecer. Bueno, muchas gracias, Oliver More. Nuevamente un fuerte aplauso. Gracias. A José Miguel Peláez. Y después les voy a pedir la fotografía que tenemos con Howard Gold, sí. Pero ahí para que estén. Qué bueno, qué maravilla. Súper.